A mí cuando me preguntan qué función debe tener las ferias del libro, comienzo por decir que hay mucho tipo de ferias del libro, es decir, que muchas veces no puedes comparar peras con manzanas. No es lo mismo las ferias del libro que se manejan municipalmente, que son solamente, como diríamos en México, un tianguis, o sea, un mercadito de libro que se ponen libros a vender, o una feria internacional quizá ya de la altura de Guadalajara, de Frankfurt, de Buenos Aires, muchas otras, ¿no? Es decir, hay ferias que son mixtas, ferias que tienen una vocación hacia el público, que dirigen mucho de sus esfuerzos a generar lectores, y hay otras que se dirigen solo al aspecto comercial. Las ferias del libro en general, bueno, como un festival de libro, pues lo que no solamente es un tema de promover la literatura, de promover la venta de libros, sino también, en el caso concreto de Guadalajara, de generar lectores, de formar lectores desde pequeños. La Feria de Frankfurt es un macroevento, es un poco los Oscars del mundo del libro, donde hay de todo, hay cultura, hay negocio y hay mucha gente que te explica muchas cosas. Alguien me dijo un día que la Feria de Frankfurt es un gran contingente de personas que están explicando argumentos a otras personas. Es como las mil y una noches, pero multiplicado pues, por 100.000, ¿no? Yo creo que la Feria de Frankfurt, que se creó en la época de la Guerra Fría para fomentar la cultura alemana en el momento de recuperación del país y luego se internacionalizó, vivió el 68, ha ido adaptándose un poco a todas las situaciones de cada época. En la época digital se podría decir que la información que se maneja en Frankfurt hace innecesario desplazarse, pero yo creo que no, porque ahí encuentras muchas cosas. Por ejemplo, es una de las grandes concentraciones de conferencias, entrevistas con escritores de todo el mundo. Yo por eso creo que por mucha digitalización que haya de por medio, la Feria de Frankfurt, si se cuida un poco, si se mantiene, como parece que hace el actual equipo, pues tiene un futuro bastante despejado por delante. Voy a Frankfurt desde 1969, con lo cual ha cambiado muchísimo. Entonces, antes de las nuevas tecnologías, la información circulaba mucho más lenta. Allí descubrías libros y haciendo un traveling muy rápido. Ahora, cuando llegas a Frankfurt, en realidad, como se dice vulgarmente, todo el pescado está vendido. Dicho esto, sigue siendo un muy importante punto de encuentro porque es como una total inmersión durante una semana de profesionales del libro. Y ya se sabe, hay un proverbio que dice: si un editor no va a Frankfurt es que está arruinado, lo han despedido o está muerto. Son las tres opciones. Y en cuanto a la feria, a la FIL de Guadalajara, he ido también muchísimos años y allí incorpora otro elemento que es el público y una gran muchísimos escritores, muchísimos coloquios con lleno a reventar. Luego tiene otras cosas como lo de los derechos, pero en realidad son, yo diría, no simbólicas, pero no tienen nada que ver con Frankfurt, pero desde luego se ha consolidado como la primera gran feria en lengua española. Toda gente que se precia de vivir este mundo tan interesante que es el mundo del libro, por supuesto los periodistas, tienen una meca en Frankfurt. Y esa meca va más allá de todo lo digital. También el profesional del libro iberoamericano, que no necesariamente tiene la oportunidad de ir a Frankfurt por muchas razones, pero por costos también, sí va a Guadalajara como otra meca. Lo digital está presente, pero no es una parte fundamental todavía, por lo menos en Latinoamérica. O sea, hay una preocupación, todo el mundo, hace 15 años la pregunta hubiera sido si el libro iba a morir o no iba a morir, porque nos lo hicieron mucho. El libro está vivo, en Guadalajara el libro impreso está muy vivo, muy vivo, y la parte digital es un apoyo y es una herramienta y existe. Tenemos módulos, por ejemplo, de libro electrónico, pero la gente va a una cuestión completamente presencial. Frankfurt para mí sigue siendo una bendición, de cierta manera, muy interesante, pero encoge. ¿Sabes? Se van cogiendo progresivamente, cada vez hay menos stands. Los stands de editores independientes son pequeños islotes entre super stands de grandes grupos y, por el contrario, la Feria de Guadalajara se va expandiendo, que va a ocupar todo México finalmente, ¿no? Es muy estimulante ver sobre todo a los jóvenes con aquella ilusión asistiendo a veces arduos parlamentos, pero con una gran tenacidad, gente simplemente para ver allí finalmente qué está pasando en la edición
latinoamericana o iberoamericana y española también. Yo quiero hacer, creo que vale la pena, una reivindicación de un tema que a veces ha sido muy polémico, que es la figura del país invitado o la cultura invitada. En Frankfurt, los visitantes profesionales como Jorge generalmente ni lo pisan, porque para ellos no es interesante. Para los visitantes profesionales no suele ser demasiado interesante, porque tienen otras cosas que hacer y una agenda muy cargada. He sabido que los editores 3 meses antes están cerrando todas las citas. En Frankfurt el país invitado es casi extramuros, al menos en el pensiero. Y en cambio en Guadalajara es central. Para Guadalajara no es un país necesariamente, es el invitado de honor. El invitado de honor han sido países, muchos países, pero han sido culturas. Es que las ferias tienen que modificarse día con día, que el consumo cultural te va llevando. El tema del libro electrónico y tal, que yo recuerdo que hace unos 10 o 12 años había como un tam-tam apocalíptico diciendo que el libro se acababa en horas o en minutos y tal. Todo ello, creo yo, financiado o inducido por los constructores de cacharritos. Y luego todo esto se ha ido desinflando. Y ya que hablamos de digitalización, que hay que decir que el papel ha aguantado con bastante fuerza, que el lector sigue primando el formato libro y que no ha pasado lo que los agoreros que señalaba Jorge decían, que era que en el mercado que la industria del libro sufriría lo que había sufrido la industria de la música, que es el desmorone absoluto. O sea, se ha aguantado, es evidente que se ha adelgazado, pero es posible que ya no se adelgace más.